Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir lo mejor del entretenimiento turco. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a hacer algo especial. Vamos a viajar en el tiempo o casi. Nos vamos a aventurar a imaginar y predecir cuáles serán esas series turcas que nos robarán el corazón en 2025. Sí, has oído bien, 2025. Vamos a hablar de esos proyectos que ya están en boca de todos, de los rumores que circulan por internet y, por supuesto, de mis propias predicciones basadas en las tendencias actuales y en el talento que caracteriza a la industria turca. Así que prepárense un té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de anticipación. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con las series turcas, les invito a suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos con reseñas, noticias, entrevistas y por supuesto, muchas recomendaciones. Únanse a esta gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, entremos en materia. Predecir el futuro es imposible, lo sé. Pero analizando los proyectos que ya están en desarrollo, los actores y actrices que están sonando para nuevos roles, y las tendencias que están marcando el ritmo en la televisión turca, podemos hacernos una idea de lo que nos espera en 2025. Para empezar, creo que veremos un auge aún mayor de las series históricas. Ya hemos visto el éxito rotundo de producciones como Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, y las productoras turcas han demostrado que saben cómo crear dramas históricos épicos que enganchan al público de todo el mundo. Por lo tanto, es muy probable que en 2025 veamos nuevas series que exploren la rica historia otomana, quizás centradas en figuras menos conocidas pero igualmente fascinantes. Una de las actrices que me encantaría ver protagonizando una serie histórica es Serini Sarkaya. Después de su impresionante trabajo en Sameran, estoy segura de que podría interpretar a una figura histórica con la misma fuerza y carisma. Imaginen una serie sobre una sultana olvidada, una mujer poderosa que desafió las convenciones de su época. Sería increíble, ¿verdad? Podríamos incluso ver una serie centrada en Hürrem Sultán antes de convertirse en la figura que conocemos, mostrando sus primeros años en el harén y su ascenso al poder, interpretada por una Serini Sarkaya joven y ambiciosa. O quizás una serie que explore la vida de Mirima Sultán, la hija de Suleimán el Magnífico y Hürrem, mostrando sus ambiciones políticas y su papel en el imperio. Creo que estas historias menos contadas podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre la historia otomana y permitirían a Serini Sarkaya brillar con luz propia. Otro género que creo que seguirá siendo muy popular en 2025 es el de las comedias románticas. Las series como Senkalkapm y Erkencikus han demostrado que el público adora las historias de amor ligeras y divertidas, con personajes entrañables y situaciones cómicas. En este sentido, creo que veremos nuevas comedias románticas con un toque más moderno, que exploren temas como las relaciones en la era digital, los desafíos de la vida profesional para los jóvenes y la búsqueda del amor verdadero en un mundo cada vez más complejo. Para protagonizar una de estas comedias románticas, me encantaría ver a Demet Özdemir junto a Kerem Bürsin. Esa pareja sería dinamita. Ambos tienen una química increíble y saben cómo hacer reír y emocionar al público. Además, creo que sería interesante verlos interpretar a personajes que se alejen un poco de los clichés de las comedias románticas tradicionales. Podrían ser una pareja de emprendedores que compiten por el mismo inversor, una periodista ambiciosa y un fotógrafo bohemio que se encuentran en un viaje por carretera, o incluso dos chefs rivales que se ven obligados a colaborar en un programa de cocina. Lo importante sería que sus personajes tuvieran personalidades fuertes y dinámicas, y que su relación evolucionara de una manera inesperada y divertida. Imaginen las situaciones cómicas que podrían surgir de sus diferencias y la ternura que se desprendería de su gradual enamoramiento. Creo que Demet y Kerem podrían aportar una frescura y autenticidad que revitalizarían el género de la comedia romántica. Pero no todos serán dramas históricos y comedias románticas. Creo que en 2025 también veremos un resurgimiento de los thrillers psicológicos y las series de misterio. El público está cada vez más exigente y busca historias que los mantengan al borde del asiento con giros inesperados y personajes complejos. Series como Persona han demostrado que las producciones turcas son capaces de crear thrillers psicológicos de alta calidad, que exploran temas profundos como la identidad, la culpa y la redención. En este género me encantaría ver a Atay Ulusoy protagonizando una serie de misterio con un toque oscuro y perturbador.
Él tiene la capacidad de transmitir emociones complejas con una sola mirada, y creo que sería perfecto para interpretar a un personaje atormentado por su pasado, que se ve envuelto en una investigación llena de secretos y peligros. Podría ser un detective con problemas de adicción que investiga un caso de asesinato en el que todas las pistas apuntan a él, un psicólogo forense que se obsesiona con un paciente peligroso y manipulador, o un escritor de novelas de terror que empieza a experimentar sucesos inexplicables que se asemejan a sus propias historias. Lo importante sería que la serie tuviera una atmósfera inquietante y llena de suspense, y que el personaje de Atayu Lusoi se viera constantemente desafiado por sus propios demonios internos. Creo que este tipo de papel le permitiría mostrar su talento en un registro más dramático y oscuro, y consolidaría su posición como uno de los actores más versátiles de la industria turca. Además de estos géneros, creo que en 2025 veremos una mayor diversificación en la temática de las series turcas. Las productoras están empezando a apostar por historias más arriesgadas y originales, que aborden temas sociales relevantes como la desigualdad, la discriminación, la salud mental y la crisis climática. Series como Bir Bakadr han demostrado que las producciones turcas pueden ser a la vez entretenidas y socialmente comprometidas. Me encantaría ver una serie que explore la vida de los refugiados en Turquía, que muestre sus luchas, sus esperanzas y sus sueños. Creo que sería una forma poderosa de generar empatía y conciencia sobre esta problemática global. Podríamos seguir la historia de una familia siria que intenta reconstruir su vida en Estambul, mostrando los desafíos que enfrentan para encontrar trabajo, aprender el idioma y adaptarse a una nueva cultura. O quizás podríamos centrarnos en un grupo de jóvenes afganos que sueñan con ir a la universidad y convertirse en profesionales, a pesar de las barreras legales y sociales que se les imponen. También sería interesante explorar la perspectiva de los voluntarios turcos que trabajan para ayudar a los refugiados, mostrando sus motivaciones y los desafíos emocionales que enfrentan en su labor. Creo que una serie de este tipo podría tener un impacto significativo en la forma en que el público percibe a los refugiados y promover una mayor comprensión y solidaridad. O también una serie que aborde el tema del cambio climático desde una perspectiva humana, que muestre cómo está afectando la vida de las personas en Turquía y en todo el mundo. Podríamos seguir la historia de un pescador en el Mar Negro que ve cómo su sustento se ve amenazado por la contaminación y la sobrepesca, una agricultora en Anatolia que lucha contra la sequía y la desertificación, o una activista ambiental que lucha contra las empresas que contaminan el aire y el agua. También sería interesante explorar las soluciones que se están implementando en Turquía para combatir el cambio climático, como la energía renovable, la agricultura sostenible y la reforestación. Creo que una serie de este tipo podría generar conciencia sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático y promover un estilo de vida más sostenible. En cuanto a las plataformas de streaming, creo que en 2025 seguirán siendo un actor clave en la industria turca. Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas están invirtiendo cada vez más en producciones turcas, lo que está permitiendo a los creadores turcos experimentar con nuevos formatos y narrativas. Es probable que en 2025 veamos aún más series turcas originales producidas para estas plataformas, con presupuestos más elevados y una mayor ambición creativa. Por ejemplo, me encantaría ver una serie de ciencia ficción turca producida para Netflix. Imaginen una historia ambientada en un futuro distópico, donde la tecnología ha transformado la sociedad turca de maneras inimaginables. Podríamos explorar temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la manipulación genética y la vigilancia masiva. O quizás podríamos centrarnos en un grupo de rebeldes que luchan contra un gobierno autoritario que controla la tecnología para oprimir a la población. También sería interesante explorar la identidad turca en un contexto futurista, mostrando cómo la cultura y las tradiciones turcas se adaptan a un mundo cada vez más globalizado y tecnológico. Creo que una serie de ciencia ficción turca podría atraer a un público joven e internacional, y mostrar el talento y la creatividad de los creadores turcos en un género poco explorado. O una serie de fantasía épica, inspirada en la mitología turca y en las leyendas de Anatolia. Podríamos explorar historias de héroes legendarios, dioses antiguos, criaturas mágicas y batallas épicas entre el bien y el mal. Imaginen una serie basada en la leyenda de Krolu, un bandido noble que luchó contra la injusticia y la opresión en el siglo XVI, o una serie inspirada en las historias de los derviches sufíes, místicos que buscaban la conexión con lo divino a través de la danza y la meditación. También sería interesante explorar la mitología de las diferentes regiones de Turquía, mostrando la diversidad cultural y las ricas tradiciones de cada una.
Creo que una serie de fantasía épica turca podría competir con producciones como Game of Thrones y The Witcher y mostrar la riqueza y la belleza de la cultura turca al mundo. Las posibilidades son infinitas. En definitiva, creo que el futuro de las series turcas es muy prometedor. La industria está en constante evolución y los creadores turcos están demostrando una gran capacidad para innovar y sorprender al público. En 2025 espero ver series que me hagan reír, llorar, pensar y, sobre todo, que me transporten a mundos nuevos y emocionantes. Espero ver series que continúen rompiendo barreras culturales y que nos permitan conectar con historias y personajes que nos inspiren y nos hagan reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Espero ver series que muestren la diversidad y la riqueza de la cultura turca y que contribuyan a construir un mundo más justo y solidario. Y hablando de emociones, no puedo terminar este vídeo sin mencionar algunos de los actores y actrices jóvenes que creo que serán las estrellas del futuro en la televisión turca. Nombres como Afra Sarayolu, Mert Ramazan Demir, Esla Turkoglu, Ali Özgursar y Subur Kuyaz Koskun están demostrando un gran talento y carisma, y estoy segura de que en 2025 los veremos protagonizando algunas de las series más exitosas. Afra Sarayolu, por ejemplo, podría protagonizar una serie de época interpretando a una joven rebelde que desafía las convenciones sociales de su época, mientras que Mert Ramazan Demir podría interpretar a un héroe de acción en una serie de espías o un drama policial. Esla Turkoglu podría brillar en una comedia romántica, mostrando su talento para la comedia y su encanto natural, mientras que Ali Özgursar podría interpretar a un personaje complejo y atormentado en un thriller psicológico. Y Subur Kuyaz Koskun podría sorprender a todos con su talento en un drama histórico o una serie de fantasía. Creo que estos jóvenes actores tienen el potencial de convertirse en las próximas grandes estrellas de la televisión turca, y estoy emocionada de verlos crecer y desarrollarse en los próximos años. Ahora bien, recuerden que esto solo son predicciones y especulaciones. La realidad podría ser muy diferente. Pero espero que este vídeo les haya dado una idea de lo que nos espera en el fascinante mundo de las series turcas en 2025. He tratado de cubrir todos los aspectos posibles, desde los géneros más populares hasta los temas más relevantes, pasando por los actores y actrices más prometedores. Espero que mis predicciones sean acertadas y que en 2025 podamos disfrutar de series aún mejores y más innovadoras que las que vemos hoy en día. Y llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado de series históricas, comedias románticas, thrillers psicológicos, diversificación de temáticas, plataformas de streaming y las jóvenes promesas de la actuación turca. Un viaje rápido, pero espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué series turcas creen que triunfarán en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver juntos en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero crear una comunidad activa y participativa donde podamos compartir nuestras opiniones y pasiones sobre las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo seguir trabajando duro para traerles contenido de calidad y mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Nos vemos muy pronto con más noticias, reseñas y recomendaciones del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.